Continuamos con este tema. Como ya les explicó la maestra, pues es muy importante la energía para nosotros. Nos menciona aquí en el libro que nosotros los seres humanos hemos sabido cómo aprovechar esta energía para nuestros propios beneficios, para nuestras propias actividades. Entonces, ¿por qué consideran que es importante la energía? Con sus propias palabras. Porque para nosotros los humanos la energía es muy importante, la ocupamos demasiada en nuestra vida cotidiana. Muy bien, lo ocupamos a diario, ¿verdad? Para nuestras actividades diarias. ¿Para qué más utilizamos la energía? ¿Consideran que la energía la utilizamos para alimentarnos, para comer? Sí. ¿Y por qué? Cuando prendemos la estufa para calentar las ollas y eso. Muy bien. Ahí está transformando un tipo de energía, ¿no? Al momento de calentarla, ¿qué está haciendo? Le está abriendo al gas y ¿qué va a hacer? Va a prender el cerillo. Y es lo que vamos a ver aquí, algunos ejemplos que utilizamos cotidianamente en la página 120. Nos pone el ejemplo de la plancha. ¿Qué nos dice? La plancha transforma la energía eléctrica en calor. ¿Por qué transforma la energía eléctrica en calor? A ver, ¿quién me explica? Porque su base se calienta. Ajá. La plancha está compuesta por un tipo de energía que eléctrica y mecánica, porque también tiene compuestos mecánicos. Trae su botón para que le subas la temperatura, le bajes. Entonces, al conectarla a la luz, está haciendo esa reacción, está haciendo ese cambio de energía de eléctrica a calor. Y nos menciona también el ejemplo que les decía ahorita, el del cerillo. Sacamos el cerillo de su caja, ¿qué hacemos? Le raspamos. ¿Está habiendo una reacción qué? No, ahí ya no es eléctrica. Eléctrica es cuando conectamos a la luz. No, es energía química. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros darle al tallón a la caja del cerillo, por decirlo así, está haciendo esa reacción química. El cerillo se transforma en luz porque emite una luz. Si prendemos el cerillo en la oscuridad, ¿qué va a hacer? Va a emitir una luz y nos va a iluminar y vamos a poder ver. Pero además de la luz, ¿qué genera? Fuego. Genera calor, muy bien. ¿Y ese calor qué produce? Produce el fuego. Ok. Otro ejemplo de nuestra vida cotidiana es la olla de presión. Cuando nuestra mamá se pone a cocinar, ahí en la cocina, ¿qué hace? Prende la olla de presión. ¿Sí la conocen, no? ¿Sí han visto una olla de presión? Ahora sí, ¿qué energía contiene esa olla de presión? Eléctrica. No, eléctrica no. Léanle ahí qué dice energía. En la página 120 estamos. La energía calorífica se convierte en Mecánica. mecánica. Muy bien. Esa energía calorífica se va a transformar en energía mecánica. ¿Por qué? Nos dice porque cuando el vapor de esa olla de presión hace que se mueva la válvula. La olla de presión arriba, en la parte superior, trae una válvula. El vapor que se genera dentro de esa olla genera que se mueva esa válvula, y emita un sonido. ¿Qué sonido hace la olla de presión? Se escucha como un chiflido, ¿verdad? Ahí entonces está emitiendo un sonido. Ajá, muy bien. Muy bien, esos son algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana donde se da a conocer eso, donde se transforman esos tipos de energía. Muy bien, avanzamos. Nos trae una imagen ahí en el libro, nos pone ejemplos. La parte del color roja, ¿qué indica? Calor. Y que existe una mayor, ¿qué? Mayor temperatura. Muy bien. ¿Y la parte azul qué nos indica? Menor temperatura. Menor temperatura. Muy bien. Este modelo lo que nos indica es el flujo del calor. Cómo pasa de estar en una menor temperatura a una mayor o viceversa. Porque el objeto puede estar muy caliente
y puede enfriarse, puede pasar a una menor temperatura. Ahora bien, nos dice que varios hechos de nuestra vida y diversos fenómenos de la naturaleza se efectúan por el intercambio de energía en forma de calor, y ahí vamos a iniciar a trabajar con estas tres formas que puede ocurrir ese cambio. ¿Me dices cuáles son, Camila? Ahí, los tres. Muy bien, van a aparecer ese intercambio de energía puede ocurrir por medio de estos tres, por medio de la conducción, la convección o la radiación. La primera de ellas es la conducción. Ahí en el libro nos da un ejemplo cuando nos sirve nuestra mamá nuestra sopita, ¿no? A la hora de comer, nos sirven el plato de sopa. ¿Cómo está la sopa? Caliente. Está caliente. ¿Y qué nos dan para comérnosla? Una cuchara. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos la cuchara al plato de la sopa caliente. ¿Qué va a ocurrir con esa cuchara? Se pone caliente. Se va a Se pone a la calentar. misma temperatura de la sopa. Ah, muy bien. Esa cuchara va a empezar a calentarse de la misma manera en que la sopa está caliente. Va a haber esa conducción, ¿sale? Se le llama conducción. Va a transformar, la cuchara va a adquirir la misma temperatura que la sopa. Va a ir calentándose poco a poco hasta que obtenga la misma temperatura. A eso se le llama conducción. Nos dice que conforme el calor se transmite al objeto más frío, la temperatura de este va aumentando hasta lo que ya les dije, hasta que adquiera la misma temperatura. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Temperatura? Conducción. A eso se le llama conducción. ¿Quedó claro eso? Sí. Otro ejemplo de conducción. A ver, ¿quién me da un ejemplo de conducción que se pueda detectar? ¿Yo? También puede ser cuando, no sé si ustedes se tienen como mami. Una vez yo, cuando estaba curioso, a la barra, a una pistola de silicón, le pegué un palo de plástico y se empezó a calentar. O sea, no se lo puso en la mano aquí, sino que se lo puse al lado y se empezó a calentar. Le transfirió ese calor, la pistola al plástico. A ver, Por ejemplo, cuando ponemos a hervir agua, la cazuela se empieza hirviendo nada más físicamente en una olla, empieza a calentar la olla. se empieza a calentar la olla, existe esa conducción de calor, ¿verdad? Pero a eso vamos, ahorita vamos a tocar ese punto. En ese de la olla ya se genera otro tipo de movimiento y ya se le llama diferente, ¿sabes? Cuando ponemos el termómetro y el termómetro sube la temperatura. Ajá, muy bien. Ese es un ejemplo muy claro de conducción también. Muchos hemos ido al médico, ¿no? O hemos ido a que nos revisen alguna vez y nos han tomado la temperatura para ver cómo estamos. ¿Qué hacen? Nos ponen el termómetro en la axila. ¿Qué va a ocurrir con el termómetro? ¿Qué va a suceder? Se va a transferir el calor al termómetro. Ajá, nuestro calor de nuestro cuerpo va a transferir ese calor al termómetro, y ese termómetro va a llegar al punto que nos dice aquí, hasta que los dos tengamos la misma temperatura. Vamos a tener el mismo calor porque se lo estamos ¿qué? Transfiriendo. Ok. Pasamos al segundo punto, que es la convección. El ejemplo que daba aquí su compañerito. Dice que al calentar una cacerola, la llenamos de agua. Ponemos la cacerola en la estufa y la llenamos de agua. ¿Qué hacemos? Le prendemos. Comienza a calentarse. Dice que lo que está en contacto directo con el fondo de la cacerola se mueve hacia arriba. En cuanto se comienza a calentar la parte de abajo, el agua que está al fondo, empieza a hacer un movimiento circular, y lo que estaba abajo pasa ¿a dónde? Arriba. Va a haber ese cambio. Dice, mientras que el agua más fría que está en la superficie va a ¿qué? A descender, va a bajar. Entonces va a ocupar el lugar que dejó la caliente. Va a ocurrir ese movimiento circular. A ese movimiento circular, ¿cómo se le llama?
Convección. A eso se le llama convección cuando existe esa interacción de calor en la olla. Va a pasar lo más frío primero, ¿a dónde va a pasar? Abajo. Lo frío está abajo. Arriba. ¿Sale? Entonces va a pasar para arriba. Va a haber ese movimiento circular. Y lo que está abajo, ¿Se pasa para arriba? arriba, y lo que está arriba, Abajo. para abajo. ¿Cómo quedamos que se le llama eso? Convección. Muy bien. Ahora pasamos con el tercero, que es la radiación. A ver, dale lectura. ¿Qué nos dice de la La radiación? Tierra recibe el calor del Sol por el proceso llamado radiación. Las ondas que emiten el Sol viajan por el espacio y al chocar con nuestro planeta lo calientan. Muy bien. ¿Queda claro? ¿Se entiende lo que nos da a entender qué es la radiación? Nos dice que la radiación son los rayos del Sol. El Sol emite rayos que vienen directos ¿hacia dónde? Hacia la Tierra, hacia nuestro planeta. Entonces, cuando ocurre eso, cuando las ondas que emite el Sol viajan por el espacio y chocan con nuestro planeta, ¿cómo se le llama? Radiación. A eso se le llama radiación. Cuando las ondas que emite el Sol chocan con nuestro planeta, ¿sale? A ver, ¿quién quiere participar leyendo el dato interesante? A ver, alguien que no leyó. A ver, Martín. Un dato interesante, la temperatura promedio de la atmósfera y los océanos en nuestro planeta, que es de 15 grados centígrados, se están elevando por las acciones contaminantes del ser humano. Hay emisiones de gases que se acumulan en la atmósfera y evitan que el calor se disperse en el espacio, lo que cause el calentamiento del planeta. Para ayudar a disminuir estos efectos, se pueden tomar medidas como las siguientes: apagar las luces y los aparatos eléctricos que no se estén utilizando, reciclar los desechos, poner la basura en su lugar y separarla en desechos orgánicos e inorgánicos, evitar el desperdicio del agua, utilizar automóviles que consuman menos combustible, reforestar. Ok, muy bien muchachos, bien mis niños. Nos dice que la temperatura de nuestro planeta ¿a cuántos grados centígrados? A 15 grados centígrados. ¿Y qué nos dice que está ocurriendo a causa de las cosas que no estamos haciendo mal? ¿Qué ocurre? O está habiendo mucha contaminación. Hay mucha contaminación en nuestro planeta. Nos dice que eso genera gases. ¿Y esos gases se van a dónde? A la atmósfera, se están acumulando en la atmósfera. Entonces evitan que el calor se disperse en el espacio. Nos da algunas recomendaciones aquí en el libro. Les pregunto, ¿ustedes toman esas medidas de precaución o para que podamos prevenir o contribuir un poco a que haya menos contaminación? A ver, sean sinceros, ¿lo hacen ustedes en su casa? Por ejemplo, apagan las luces cuando no los están utilizando, desconectan. ¿Sí? Muy bien, entonces tienen que seguir así. Cuando no estén viendo la televisión, desconéctenla. Si estaban cargando su celular, nomás agarran, lo desconectan del celular, pero ¿qué? Lo están dejando conectado. Entonces lo que tienen que hacer es desconectarlo para así. Es eso, a base de la contaminación que nosotros estamos generando, pues se va a la atmósfera y se genera ese calentamiento global, hace que cada día pues se siente más caliente, ¿no? Eso es a causa de que no estamos haciendo nada para contribuir a que haya menos contaminantes. El ozono ya se destruyó y ahorita es más fácil contraer cáncer por los rayos ultravioleta. Muy bien, tiene razón Martín. Es a causa de eso los rayos del sol son más fuertes. ¿Y qué hace con nuestra piel? Pues la irrita, nos provoca daño a nosotros, ya que está demasiado caliente el sol.
Entonces nos dice que otra medida que podemos tomar es la de reciclar los desechos. ¿Qué nos da a entender con reciclar desechos, Mijail? Para evitar el calentamiento global. Pero dame ejemplos de reciclar desechos. Separar lo orgánico con lo inorgánico. Separar lo inorgánico de lo inorgánico. Aplicar también se puede decir las 3 R. ¿Quién dice cuáles son las 3 R? Reciclar, reutilizar, Renovar. Reutilizar, reciclar y reutilizar. Reciclar, ¿cuál? Reutilizar. Reciclar, reutilizar, renovar. ¿Sale? Nos dice poner la basura en su lugar y separarla, como nos dijo ahorita Mijail, en desechos ¿qué? Inorgánicos. Muy bien. Evitar el desperdicio del agua. A ver, ¿cuántos cuidamos el agua aquí? yo, A ver, ¿qué haces para cuidar el agua? Pues, más fácil. Riego mis plantas y pues el agua con la que me voy a bañar la pongo en los botes. Así cierro la llave y ya no cae una gota de agua. Administras el agua por ciertas cantidades. Muy bien, a ver, otro ejemplo de cuidar el agua, ¿quién me dice? cuando te estés lavando las manos, o sea, cuando te estés lavando las manos y te las vas a enjabonar, cierras la llave. Cerrar la llave mientras lavamos las manos, no desperdiciarlo. Muy bien, tenemos que cerrar la llave. También si nos bañamos con regadera, mientras nos estamos echando shampoo, nos estamos enjabonando, tenemos que mantener la llave cerrada, únicamente abrirla cuando la vamos a necesitar. Pasamos a la página 122, que nos dice que no todos los materiales conducen el calor de la misma manera. Y ahí nos da un ejemplo. Cuando queremos poner a cocinar una salchicha en una fogata, o comúnmente, ¿quién ha hecho poner bombón o hacer bombón en una fogata? A mí Muy bien. se pone. La mayoría de nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces nos dice que para sostenerla, ¿qué utilizamos? Un palito de Un madera. palito, muy bien. ¿Y por qué utilizan un palito y no utilizan un tenedor o algo de metal? Porque transfiere el calor. Muy bien, a ver. Porque puede transferir el calor al tenedor y así nos podríamos. Ajá, muy bien, a eso se refiere con que no todos los materiales tienen la misma conducción del calor, porque sabemos muy bien que si vamos y ponemos a asar nuestro bombón con un material de metal, pues como dicen ustedes, se va a calentar, el fuego le va a transferir el calor a ese material de metal, por ejemplo un tenedor o una cuchara, ¿y qué va a suceder? Nos vamos a quemar la mano, ¿verdad? ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar un material que no conduzca calor, por ejemplo, un pedazo de madera, o qué otro material que no conduzca calor, para que podamos evitar quemarnos. Sería el plástico, pero se derrite. Se derrite, entonces la mejor opción es que algo de madera, ¿sale? A eso se refiere con que no todos los materiales tienen la misma conducción del calor. Entonces, pasamos al dato interesante. ¿Quién quiere dar el dato interesante? A ver tú. Un dato interesante. Al colocar un termómetro en la axila de una persona, el calor fluye de la axila hacia este y cuando alcanza la misma temperatura que el cuerpo, entonces el termómetro y el cuerpo están en equilibrio térmico y ya no fluye más calor. Muy bien. Si se dan cuenta, lo que nos dice el dato interesante fue lo que nos compartió nuestra compañerita Brisa. ¿Recuerdan? ¿Qué ejemplo nos dio ella de la conducción? Porque cuando nos ponemos el termómetro aquí se pone de la misma temperatura. Por ejemplo, si nosotros tenemos 35 grados, el termómetro se pone en esa misma temperatura. Nos marca que estamos a 35 grados. ¿Por qué? Porque adquirió la misma temperatura de nuestro cuerpo.
Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, bueno, primeramente les voy a poner un video, quiero que lo observen por favor. Es acerca de lo que hemos hablado, acerca de la conducción del calor y la manera en que lo podemos aprovechar. Guarden silencio por favor y pongan atención. Hola amigos, yo soy Mario Carredor y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, la conducción del calor y su aprovechamiento. La utilidad de la energía se manifiesta en que gracias a ella, el ser humano puede realizar procesos y trabajos que le garanticen su supervivencia. El uso de la energía es importante, pero es fundamental saber cómo se transfiere y las formas en que se manifiesta. Algunos aparatos que utilizamos cotidianamente transforman un tipo de energía en otro. Por ejemplo, la plancha transforma la energía eléctrica en calor. La energía química de un cerillo se transforma en luz y calor cuando se quema. Al cocinar en una olla de presión, la energía calorífica se convierte en energía mecánica cuando el vapor mueve la válvula y escapa emitiendo un sonido. Varios hechos de nuestra vida diaria y diversos fenómenos de la naturaleza se efectúan por el intercambio de energía en forma de calor. Dicho intercambio puede ocurrir por conducción, convección o radiación. Al colocar una cuchara dentro del plato de sopa caliente, el utensilio también se calienta poco a poco, es decir, el calor se transfiere por conducción de la materia caliente a la más fría. Conforme el calor se transfiere al objeto más frío, la temperatura de este va aumentando hasta que ambos tienen la misma temperatura. En ese momento se detiene el flujo de calor entre estos cuerpos. Al calentar agua en una cacerola, la que está en contacto directo con el fondo de la cacerola se mueve hacia arriba, mientras que el agua más fría que está en la superficie desciende, ocupando el lugar que dejó la caliente. Así se efectúa un movimiento circular llamado convección. La Tierra recibe el calor del Sol por el proceso llamado radiación. Las ondas que emite el Sol viajan por el espacio y al chocar con nuestro planeta lo calientan. La temperatura promedio de la atmósfera y los océanos en nuestro planeta, que es de 15 grados centígrados, se está elevando por las acciones contaminantes del ser humano. Hay emisiones de gases que se acumulan en la atmósfera y evitan que el calor se disperse en el espacio, lo que causa el calentamiento del planeta. Para ayudar a disminuir estos efectos, se pueden tomar medidas como las siguientes: apagar las luces y los aparatos eléctricos que no se estén utilizando, reciclar los desechos, poner la basura en su lugar y separarla en desechos orgánicos e inorgánicos, evitar el desperdicio del agua, utilizar automóviles que consuman menos combustible, reforestar. No todos los materiales conducen el calor de la misma manera. Por ejemplo, cuando queremos cocinar una salchicha en una fogata, para sostenerla utilizamos un tenedor con material aislante como madera o plástico. Si usáramos un objeto de metal que es un buen conductor, en poco tiempo se calentaría y podríamos quemarnos la mano. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas. ¿Pusieron atención, niños? A ver, sentaditos todos. Vamos a analizar, quiero tomar participaciones, a ver, alguien que me diga quién le entendió al video. A ver.
A ver, todos ponemos atención. Que no debemos usar con metal, porque se puede transmitir eso al tenedor. Muy bien, aprendimos eso, que no todos los materiales tienen la misma conducción del calor. Tenemos que, cuando vamos a realizar una actividad similar, tenemos que utilizar un objeto que no conduzca el calor. ¿Para qué? Para que no nos quemamos. A ver. También habló, es lo mismo pues, pero como ya le dije, también el plástico lo podríamos poner, pero se derretiría. Así que mejor hay que usar el palito de madera porque no conduce el calor, y cosas de aluminio, metal o cosas así pues, si lo transfieren. Esos son materiales que conducen el calor con facilidad. Que el aluminio no es conductor de calor porque se puede derretir varias cosas. Una vez yo agarré un vaso de aluminio, lo agarré en alambre, y en ese alambre lo tenía así en una abrazadora, que le he hecho de cera y se calentó rápido, y eso le quité el DS y le echaba un montón de cera, y todavía el DS se sacaba un poquito y se derretía la cera. Transfirió el calor, ¿no? También al papel aluminio se le transfiere el calor, porque cuando tapamos comida con el papel aluminio caliente, cuando agarramos el papel está caliente. Muy bien. Entonces, ¿el aluminio consideran que es un material conductor o no conductor del calor? Conductor del calor, ¿verdad? A ver, Brisa. Para evitar el calentamiento global, para evitar que sigan habiendo esos daños a nuestro planeta. ¿Sale? Entonces, a ver, ya para terminar lo último, porque les voy a dejar una actividad de esto al final, ¿cuáles son los tres que mencionó Brisa? Radiación. ¿Tienen claro su definición de cada uno? ¿Cuándo ocurre cada uno? ¿Sí? Muy bien, a ver, les voy a pasar una hoja entonces y me van a contestar esta actividad. Es muy fácil, únicamente nos dice, con una línea relaciona de manera correcta los siguientes significados. Van a unir la palabra con su significado y con su imagen, ¿sale? Sí, con color, con plumón, con lo que ustedes se rigen. No estoy listo para el examen. Le ponen su nombre en la parte de arriba, por favor. A ver, niños, entonces contestamos esa actividad, por favor. Ya todos tienen hoja, ¿verdad? Sí, con colores, con plumones o con lo que ustedes deseen. Ya, y pónganle su nombre y me lo entregan, me lo dejan acá porque se los voy a calificar al final. Sí, ahí pónganmelo bien, por favor.
Sentados, los que ya terminaron, siéntense en su lugar, por favor. Acá, pues pónganlo acá. Vas a unir la palabra con su definición. Tienes que relacionar. Ese es el chiste, que tienen que identificar el valor de cada uno. Y estas dos, convención grupal. Tu lugar, Martín. Siéntense. Tienes que identificar la palabra con su conducción. Les expliqué qué era la conducción, se transfiere la conducción. Lo que vas a hacer es, tienes conducción, vas a buscar por cuál definición de estas va. Si consideras que conducción es esta, lo para acá. Si consideras que es esta, entonces lo dices para acá. Y ya que lo uniste aquí, ahora sí que lo para acá. Y si está bien, ya con el número. Y entonces, conducción, convección y radiación. Chécale y ya checa con cuál lo vas a unir. La conducción, esto no es la conducción. ¿Qué imagen es? Tienes que checar la imagen. No, esto ya es de entonces, ¿Por qué crees que se terminan los dos? Eso creemos. No me llamo ¿cuántos faltan por terminar? A ver, alza la mano, ¿quién falta? Le falta un poco más la conducción con su... Lo que tú consideres que... ¿Ya terminamos todos?
Busca en el libro, en la página 121, los materiales. A ver, ¿quién me lee los materiales? A ver, léeme los materiales, Luisa. Una varilla, un vaso de vidrio pequeño que pueda calentarse, cerillos, 25 mililitros de agua, 5 gramos de acerín y A ver, entonces nos dice, trabajen en equipo. Aquí lo vamos a hacer de manera grupal, ¿sale? Entre todos lo vamos a hacer. ¿Qué nos dice primero? Agreguen el acerrín al vaso. Aunque sea otra boleta. Nos dice que 5 gramos de acerrín. Entonces, con eso se usa. Nos dice que 5 gramos de acerrín. Dice, empiecen a calentar. Primeramente lo que tenemos que hacer es colocar el vaso encima de la parrilla. Entonces dice que la enciendamos, ya está encendida, se va a empezar a calentar con mucho cuidado el vaso con agua. A ver, le vamos a echar agua. El maestro sabe lo que hace. Es como el payaso. A ver, muchachos, a ver, mis niños, pongan mucha atención a lo que va a suceder. Quiero que observen lo que sucede con el acerrín. Observen qué es lo que está sucediendo, ¿saben? Observen qué es lo que pasa con el acerrín. Observen qué es lo que pasa en la parte de hasta abajo. ¿Cómo se empieza a qué? Se empieza a dispersar, empieza a subir. Como que ocurre un qué? Un movimiento. Muy bien. Va para arriba y el de arriba va para abajo. Muy bien, tiene razón su compañerito con lo que dice. Conforme se va calentando el vaso, ahorita poco a poco empieza a subir. Lo de abajo es lo que les explicaba hace ratito. Lo de abajo pasa ¿para dónde? Arriba. Para arriba. Y lo de arriba para abajo. Existe ese movimiento entonces circular. Ya está bajando. Pero si observan bien, fíjense, sube. Lo de abajo está subiendo. Lo bajo, es una rueda. Ahí está. ¿Es más calor? Entre más calor, conforme más se va calentando el vaso, ajá, más movimiento ocurre. Póngale más. ya hasta acá se siente lo caliente. Escucha, profe, ¿cómo le haces? Ahora sí, hacemos una carnita. Y que empieza a temblar. Huele a quemado. Mira, va para la Yo me quito. Me quito. Básicamente lo que nos indica aquí el libro únicamente es para observar ese movimiento que sucedió. ¿Qué sucedió? A ver, compañerito, explícanos. Lo de arriba está pasando para abajo. Y lo de abajo para arriba. Y lo de abajo para arriba. Vean lo que está sucediendo. Vean de este lado, se observa mejor. Se quebró. Se quebró el vaso. A ver, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No se quebró el vaso. Aparte de eso, el movimiento que ocurrió. Y entonces, con lo que ya aprendimos anteriormente, ¿qué movimiento ocurrió? ¿Qué tipo de energía se transformó? ¿Con qué? Conversión no es. Radiación. Con la R no. Es conversión. Porque conversión ya es otra definición. Ajá. Entonces, ¿cuál de los tres sucedió? ¿Conducción, convección o radiación?
convección. ¿Por qué decimos que ocurrió esa convección? Porque el vaso se calentó y cuando se calienta, como usted lo dijo, ¿Y genera qué? calor. Genera calor y ocurre un movimiento circular. ¿Cuánto crees que cueste arreglar el vaso? Entonces, todos sentados y copian las preguntas que vienen marcadas ahí. Por el dedo. ¿Por qué se puso rojo? Profe, la No, no cerilla. vayan a tocar, ¿Por qué se puso rojo? porque se está calentando. Porque está robado. Todos sentados. ¡A la marulla! Agüita para el café. A ver, niños, Sheila, siéntense por favor, contesten las preguntas que vienen ahí en la página 121. Sí, por lo caliente. Una agüita calentada y ¿Qué está ocurriendo ahí? Se está calentando y le está ¿qué? Transfiriendo el calor a quién. Vienen 3 preguntas marcadas. En convección. se está empezando a hervir el agua. O a ver, las comentamos aquí de manera grupal y ya al final las pasan a su cuaderno, ¿sale? Nos dice, ¿cómo se mueve la aserrín mientras se calentó el agua? ¿Qué fue lo que observaron? Ok, muy bien. Hubo ese movimiento circular, ¿por qué? Por el calentamiento que ocurrió. Entonces, lo que estaba abajo pasó hacia ¿dónde? Arriba. Y lo que estaba arriba pasó hacia abajo. Hubo ese movimiento circular. Entonces, ¿cómo se le llama a eso? A ese movimiento, ¿cómo se le llama? Convección. A eso que ocurrió una convección en ese intercambio de energía. ¿Sale? Entonces dice, ¿el agua se calienta de forma uniforme? ¿Ustedes qué creen? No. ¿Por qué? A ver, díganme por qué no. Porque la parte de abajo está más caliente que la de arriba. Ok, ¿qué nos da a entender entonces la palabra uniforme? ¿Qué quiere decir uniforme? Que sea igual. Entonces nos pregunta, ¿el agua se calentó de manera igual, de forma uniforme? No, ¿verdad? Ocurrió primero entonces que se calentó lo de abajo, posteriormente pasó hacia arriba y se calentó todo. ¿Sale? Vayan anotándolas en su cuaderno y vayan contestándolas. La tercera pregunta dice, ¿qué papel desempeña el incremento de la temperatura del agua en el movimiento del aserrín? ¿Qué papel desempeña el incremento de la temperatura? La conducción del calor. Entonces va a desempeñar una conducción. Ese incremento de la temperatura va a desempeñar esa conducción del calor. ¿Va a calentar qué? Va a calentar el vaso y posteriormente calentar el agua. Entonces ese es el papel que desempeña el incremento de la temperatura, que va a haber esa conducción, va a conducir el calor hacia el recipiente, que en este caso es nuestro vaso. Y que desempeña el movimiento del aserrín. Ya eso es lo que hablamos ahorita. El movimiento del aserrín se dice que es un movimiento circular y es una convección.
Convección. Recuerden eso muy bien, a ese movimiento circular se le llama convección. Me avisan ya que terminen de escribir las 3 preguntas. Son esas 3 nada más. De eso las 10 con 15. Las 3 se vienen marcando. Nos va a dar cafecito, maestro. La cafecito elegante. Eso es uno. De ahí para abajo. ¿Cómo van, niños? ¿Ya casi terminan? Porque vamos a pasar al otro experimento, al otro que marca en la siguiente página. Dice, ahora yo quiero ser el individual. No, esa ya es de manera individual. Con lo que ya comentamos ahorita, saca tus propias conclusiones. Ahorita, primero terminen de eso y ahorita les explico lo que sigue. ¿Eso es mantequilla? Oiga, profe, ¿nos puede explicar qué le pasó al vaso? Por lo mismo, por la convección del calor, el calor lo que hace es calentar, obviamente. Por la alta temperatura sucedió eso, que se tronó. ¿Qué pasa si lo hubiéramos dejado que se tornara bien? Llegamos a su casa a la mamá. Sí, ponle. ¿Ya terminaste, Martín? Como que ya comentamos, saca tus conclusiones. ¿Me escribes o no? A ver, léela, ¿cómo dice la 3? Entonces le vamos a coger y le vamos a contestar. ¿Qué papel desempeña la temperatura? ¿Qué provoca la temperatura? Son estas letras. En eso, entonces provoca calor. ¿Y ya ese calor que genera? Saquen sus conclusiones. Ahí están, son las 3. Las preguntas únicamente, son esas 3 las que están arriba. La respuesta calor y vapor. Vinculan calor
Y le puse vincula calor y el agua se evapora. Ya acabé. Eso no está caluroso, maestro. Ya las comentamos en grupo y únicamente las escribes ahí. Ya se está evaporando el agua. Se va a derretir. ¿Ya terminaron las 3 preguntas? Miren, en la siguiente página lo que nos indica es que en 3 tazas cafeteras metamos 3 cucharas. Bueno, los materiales nos dicen 3 tazas para café, 3 cucharas de metal, 3 platos, 3 palillos, agua caliente, tibia y fría. Nos dice que primero pongamos en una taza el agua caliente y coloquemos una cuchara durante 3 minutos. Ya separé las 3 tazas cafeteras. En una le puse pura agua caliente, la cual ya se está calentando la cuchara, y en otra le voy a poner agua tibia. ¿Saben qué es el agua tibia? Ajá, que esté mediado entre caliente y frío, que esté tibiecita. Tampoco tanto. Ajá, y ya en la última taza nos dice que coloquemos agua fría Pero la tibia se va a volver muy fría. y que dejemos reposar por un momento aquí las 3 cucharas. ¿Sale? En lo que terminan se van a estar calentando las cucharas. Alto, ¿qué dices? Me la agarraron porque me acuerdo que la mía. Uniforme es que se caliente de una manera equilibrada, o sea que tenga lo mismo, de una manera uniforme. Y ahí te preguntas si se calienta de una manera uniforme, si se calienta igual toda el agua parejo, o qué sucede primero. ¿Consideras que se calienta toda igual? Entonces ahí pone que no y ya pone el por qué, explícale también. ¿Verdad? Desempeña que la temperatura aumente. No, eso es un ingrediente. Esto es en base a lo que vimos que nos sucedió con el agua. Porque dice el incremento de la temperatura del agua y el bajo desempeño. O sea que aumenta, que vaya de menos a más. Dice el incremento de la temperatura que baja el desempeño. O sea que provoca el aumento
A ver, niños, arrímense un poquito aquí alrededor. Poquito, poquito. No se avienten, cuidado porque se pueden quemar. Van a tirar a la profa. Cálmate, mi cálmate. Primero, lo que nos dice que tenemos que hacer es poner en el agua caliente la cuchara. Ya lo colocamos en las 3. ¿Sale? Entonces dice, con la cuchara, bueno, nos da la recomendación de utilizar el trapo para sacar la cuchara y no quemarnos. Dice, colóquenla sobre el plato y colóquenle la mantequilla para ver qué observamos. Entonces, vamos a sacar primero la caliente, ¿les parece? No está caliente. A ver, y vamos a ponerle mantequilla y dice que con el palillo le disuelvamos. Ya se me tocó, pero Ay, maestro. va a ser un Observemos qué es lo que ocurre. Tiene más agua, profe. Maestro, Le hubiera quitado tantita agua, profe. Observen qué ocurre, ¿eh? denos un pedazo. Eso ya es de la mantequilla. Nos da un poquito. Nos da un poquito más. Está derritiendo. Está congelando, ¿no ves? A ver. Esa es con la caliente, ¿sale? Sí, profe. ¿Qué ocurrió? Se derritió. Se va derritiendo. Entonces nos dicen, ahora póngale mantequilla sobre la cuchara Tibia. con la cuchara tibia. Entonces sácala, Martín, y ponla aquí. Quítale el agua, Martín. Muy bien, Martín. Y le colocamos mantequilla. Un 10 para Martín. Ay, Martín, no te vayas a quemar porque le van a matar tu calentura. Y brisa. Todos encima de él. Hasta yo quiero saber que ¿Quién está agarrando la A cuchara? ver, y la fría, ponla, Martín. Dijeron Martín, Ángeles. Quítale el agua, Martín. Se va a falta, árbitro. eso es como un soldado prueba. Pongámoslo a prueba. El cerillo que se le quemó en la mano. Maestro, denos tantita mantequilla, ¿no? A ver, ¿qué conclusiones observamos? ¿Qué es lo que observamos? Que la cuchara Que la cuchara caliente se enfría. A ver, ¿qué sucedió? A ver, guarden silencio. A ver, ¿quién me da su punto de vista? ¿Qué es lo que ocurrió? Yo, profe, A ver, escucho. de que la cuchara caliente pusieron la mantequilla y se derritió. Y en la cuchara tibia como que andaba agarrando, agarró la mantequilla y como que se andaba derritiendo como la caliente. Y en la agua fría no tanto porque estaba muy fría y la mantequilla no se pudo. Y se congeló. No se pudo Se derretir. enfrió. Yo, en mi punto de conclusión, en la cuchara con agua caliente se derritió, no se derritió toda, pero sí es la que más se derritió, la mantequilla. En la tibia no se derritió, pero poquito, apenas se está derritiendo. Más o menos. Ajá, más o menos. Y en la fría no se derritió. En la cuchara con agua fría no se derritió. Muy bien. Entonces, comentamos las preguntas así de manera grupal. Nos dice, ¿qué le pasó a la mantequilla? Como ya nos dijo, la más caliente. Sheila, guarden silencio, cálmense. Entonces, ¿qué le pasó a la mantequilla? Se derritió, pero ¿en cuál? En la cuchara caliente. Y de lo contrario, con la cuchara fría, ¿qué le sucedió a la mantequilla? Quedó igual, ¿verdad? Entonces nos dice, ¿qué cambios provocó la temperatura del agua en la mantequilla? ¿Qué cambios provocó? Que en la caliente se derritiera, ¿verdad? Nos pregunta, ¿la cuchara sufrió alguna transformación? La cuchara. Pero nos dice la cuchara, no la mantequilla. No, esa ya estaba así. Entonces, podemos decir que a la cuchara no, ¿verdad? No le pasa nada, sino que a la mantequilla. La cuchara, entonces, ¿qué es lo que hace?
¿qué es lo que hace le transfiere la temperatura a la mantequilla y qué es lo que hace? Que se derrita. Okay. Entonces dice, se alteró la forma y el color de la mantequilla. ¿Se alteró? Sí, en la caliente sí se alteró. ¿Sale? Se alteró la forma, tanto el color, si se dan cuenta, el color también cambió. ¿Sale, niños? Entonces, es todo por el día de hoy, por mi parte. Y muchas gracias.